de sus integrantes no vuelve a ser la misma. Un padre que ha perdido a un hijo no vuelve a ser el mismo. Una madre que ya no puede abrazar a una de sus hijas no vuelve a tener la misma vida. Por lo tanto, es importante hablar de ello. Es importante hablar de la violencia, de la criminalidad, del ataque de los malvados y de las políticas públicas para que el gobierno, que es el encargado constitucionalmente de defender la vida de las personas, haga su trabajo con excelencia, no con mediocridad, y que no nos perdamos en el análisis de las cosas con objetividad y con pureza, sin ese tipo de apasionamientos políticos sectarios que vuelven muy bajo el nivel de la discusión de los temas nacionales. Hoy vamos a hablar justamente sobre la criminalidad y la necesidad de generar políticas públicas para combatirla y tener a salvo la vida de los hondureños. Tengo el honor de recibir en el estudio a tres personalidades que van a ayudarnos a entender las cosas, a entender este fenómeno y lo que hay que hacer para derrotar la violencia. Me acompaña en el estudio el abogado Daniel Cáceres, integrante del Observatorio de los Derechos Humanos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. El abogado Ramón Enrique Barrios, diputado al Congreso de la República, ex juez de los tribunales del país. Y don Marcial Martínez, experto en seguridad, fundador de la DPI y licenciado en análisis criminalístico, entre otras cosas. Abogado Cáceres, gracias por estar aquí. Un gusto. Nosotros, parte del CONADE, agradecemos este espacio y un saludo también a los panelistas que integran este hecho noticioso. Es usted muy amable. Abogado Barrios, muchas gracias y bienvenido. Siempre muy honrado de la invitación. Este espacio es importante para nosotros como una especie de rendición de cuentas a la sociedad. Licenciado Martínez, gracias por venir. Muchas gracias, licenciado. Buenos días a mis compañeros en el panel y al auditorio que nos está viendo. Muchísimas gracias. Abogado Cáceres, desde el CONADE, ¿cuál es el panorama de la inseguridad pública en Honduras en este momento a grandes rasgos? La primera es la falta de una política pública de seguridad ciudadana. Nosotros hemos insistido desde bastante tiempo de que esta política de seguridad ciudadana tiene que tener enfoque de derechos humanos y, en consecuencia con la violencia que sufren las mujeres, un enfoque de género también. Y en términos generales, en los últimos tiempos, el Comisionado Nacional acredita o percibe de que la violencia se ha incrementado, se ha recrudecido, o seguimos más o menos en los mismos estándares. Bueno, nosotros, más que dar una percepción, nos basamos en datos. Creo que la Secretaría de Seguridad brindó una estadística que los homicidios han bajado, no podemos negar eso. Eso lo hace en cotejo con el Observatorio Nacional de la Violencia, la UNA. Sin embargo, la Comisión Interamericana ya lo dijo en su informe de país, hace poco lanzado en abril, de que a pesar de estos avances, Honduras se encuentra en uno de los países, situado en uno de los países más violentos de la región de Latinoamérica y de la región de Centroamérica. La criminalidad desde el punto de vista o la incidencia criminal desde el punto de vista del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos no solamente son estadísticas de cuántos mueren y cuántos son víctimas de ataques, ¿no? No, claro que no. También hablamos de vigencia y cualquier derecho. Por ejemplo, tenemos el derecho a la vida, ¿no? Ese derecho incluye también vivir una vida fuera de violencia, libre de violencia. Esta violencia es estructural, es difícil que en un periodo tan corto un gobierno pueda dar solución a estos problemas que datan de varios años. Sin embargo, hay medidas concretas que puede adoptar cualquier gobierno que esté a cargo del país para que pueda ir paso a paso superando esos obstáculos que tenemos de manera estructural. Desde su óptica, licenciado Martínez, cuando abre la ventana, ¿cómo ve el panorama de la seguridad pública en el país? Bueno, en este aspecto estábamos hablando otras cámaras con el abogado Barrios y en las políticas que se tienen que generar tiene que agregarse un ente o una figura de la conspiración, ¿verdad? Para juzgar estos crímenes, que no solamente se tiene que juzgar que sea miembro de una estructura criminal, sino que también conspire y reciba también la penalización por ese tipo de actos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora nosotros estamos tratando de investigar como país dentro de una política
poniendo la figura de terrorismo, pero no estamos penalizando a los que están afiliados con él. Entonces sí se tiene que tener una figura de la conspiración como tiene Estados Unidos, conspirar para cometer un delito. No solamente la asociación ilícita, sino que se tiene que también proceder con la misma severidad que se juzga a los pandilleros ahora como terroristas, también a las personas que están afiliados a ellos como conspiradores para cometer el acto. Explíqueme, por favor, perdóneme, ¿cómo es que usted es fundador de la DPI? ¿Cómo fue eso? La segunda promoción, el del Ministerio Público, cuando el doctor Mundo Orellana fue fiscal general de la República, así tuvimos el gusto y cofundador de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico. ¿Usted fue oficial de policía? Es así es. ¿Se mantiene Sí. asesorando a la policía o tiene algún vínculo con el gobierno? Sí, tengo varios amigos de promoción con los cuales yo le explicaba al abogado Cáceres que yo hago asesoramiento, ¿verdad?, de manera individual con ellos, observaciones en este tipo de casos, ¿no?, que son, pues, de gran impacto para la sociedad, ¿no?, para el país. ¿Trabaja con el gobierno ahora? No, trabajo en la banca privada. Ah, trabaja en la banca. Muy bien. Abogado Barrios, ¿cuál es la lectura que hace usted de la actual situación social del país en referencia con la inseguridad pública? Hay realidades distintas en el país. Una seguramente es donde nos movemos nosotros cuatro, que no percibimos la inseguridad de manera palpable como la puede percibir alguien que vive en un barrio o sector menos desarrollado de las grandes ciudades. Estoy hablando de Tegucigalpa, San Pedro Sula. Una de las cuestiones, y usted lo conoce bien, de ser diputado al Congreso Nacional es que yo puedo percibir esa vida que tenemos en Tegucigalpa, en donde hay una relativa seguridad, pero cada fin de semana que yo me traslado a San Pedro Sula y me toca ir a Chamelecón, a Cofradía, a la Rivera Hernández, pues un ciudadano se me acerca y me dice, hagan algo, porque ya no puedo salir aquí, porque las maras atentan contra mi persona, contra mi hija que tiene 14 años de edad y ya la quieren para ellos. Esa es una realidad distinta. Seguramente cuando hablamos de inseguridad estamos hablando de esa realidad que la padecen en mayor medida en los sectores urbanos, digamos, de mayor cantidad poblacional del país. Básicamente estamos hablando aquí de la violencia que es generada desde los grupos irregulares que nosotros denominamos maras. ¿Es lo mismo de antes? ¿Es peor? ¿Es mejor ahora? No, yo creo que estos grupos irregulares han ganado espacios territoriales. Y esto ha agravado la situación, porque estos espacios territoriales son una especie de terreno en donde el Estado, donde la presencia del Estado, pues no llega o llega intermitentemente. De manera que la población se siente presa, no de la autoridad del Estado, sino de la autoridad de las pandillas. Ya ese es un punto interesante. ¿Y usted percibe lo mismo también como experto? ¿Los malhechores han conquistado espacio territorial? Sí. ¿Tienen más dominio? Definitivamente. Definitivamente. ¿Cómo se manifiesta eso en los barrios, en las comunidades? Bueno, ahora nosotros tenemos áreas en el país donde la policía no entra, donde hay que pedirle permiso a las estructuras criminales para ir a hacer proyectos de desarrollo social a esas comunidades. Y si no es con el beneplácito de ellos, la policía no va a entrar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos generando un confrontamiento directo con estas estructuras criminales. ¿Cómo llegaron a tanto? Nosotros mismos los dejamos. Yo recuerdo 1995, hubo un altercado en el Parque Central a mediodía. Las dos estructuras criminales ahorita que están en competencia, la pandilla 18 y la pandilla 13, se estaban agarrando a chimbazos en la peatonal. Nosotros intervenimos con los grupos de choque y lo primero que nos dijeron es hay que negociar porque son personas que vienen de estratos sociales que son bajos y son malentendidos. Entonces, la sugerencia nuestra fue pongamos mano ahorita que estamos a tiempo. Ahora, tratar de reformar ese tipo de leyes, y ahora nosotros nos vemos confrontados de una manera estricta porque hay que respetar los derechos humanos, hay que tratar de
complementar todos los tipos de procedimientos que ahora se suman con todos los proyectos de ley, politizando el trabajo policíaco. Yo he compartido con su staff unas carteras de estadísticas donde se ve el trabajo reflejado de la policía, pero la policía tiene un límite y traspasar ese límite significaría entonces para nosotros extender el estado de excepción. Pero ¿qué es lo que pasa? Al extender el estado de excepción tenemos básicamente que sitiar una ciudad para nosotros poder recuperar esos terrenos. Entonces, ¿cuál va a ser el impacto político que va a tener esa acción policíaca? Lo veo que lo dice usted, percibo que lo dice usted con cierta amargura, con cierto reproche por los márgenes que tiene la policía. ¿O usted quisiera que la policía no tuviese límites, ni derechos humanos, ni ley que respetar? No, se tiene que tener un procedimiento policíaco que le dé las herramientas a la policía. Porque ¿qué es lo que pasa? Nosotros queremos implantar procedimientos policíacos de países de primer nivel en un país de tercer mundo. Entonces, a nosotros no nos van, en el aspecto operativo, no nos van a respetar igual que respetan la policía, por ejemplo, en Suiza. Los policías que entran, como dijo el abogado, a Chamelecón, no los van a recibir con bombos y platillos. Los van a recibir con tiros y va a haber conflicto en esas áreas. Entonces, ¿por qué la policía tiene que estar reprimida al momento de actuar, al momento de defenderse? Entonces, ese tipo de situaciones son las que ponen a la población en duda, son los reclamos que le hacen a los diputados. Entonces, son los reclamos que se ve, por ejemplo, el abogado Cáceres. Ellos defienden derechos humanos, pero hay que defender los derechos humanos de los policías, de los militares que son también atacados. Entonces, la población viene con estos reclamos a donde los diputados para ver qué tipo de operativos se pueden hacer, cómo pueden ellos resguardar su propiedad, sus negocios, cómo no se pueden ver afectados por extorsión, por rapto en este caso, en el caso de los jóvenes que fueron encontrados hace poco en Tatumbla. ¿Tiene alguna reflexión sobre ese dominio territorial de los malhechores en Honduras y la perspectiva de ustedes, los defensores de derechos humanos? Sí, desde luego. Algo que habían dicho los panelistas también era que tenemos que tener en cuenta que la criminalidad ha evolucionado. Sin embargo, las estrategias estatales se han quedado en el tiempo de manera antigua, es decir, no responden a la realidad actual. Por ejemplo, el crimen organizado antes solamente se dedicaba, por ejemplo, al sicariato o al asesinato, al rapto de personas, al secuestro para recibir una remuneración, ¿no? Pero ahora vemos que existen personas que integran el crimen organizado y tal como dice su nombre, están tan organizados que tienen profesionales o tienen profesionales especializados, por ejemplo, abogados, médicos que pueden suplir esas necesidades que en general el Estado debería de dar. Es decir, según usted, las pandillas ya no son lo que eran en el 90, un grupo de 4 muchachos malcriados en una esquina que les gustaba escuchar rock, fumar marihuana y andaban un puñal en la cintura. No, claro que no. Y otra cosa que acentúa más el tema de conflictividad y violencia en el país. No tengo nada contra el rock, obviamente lo estoy diciendo nada más como ejemplo. Claro. Otra cosa que acentúa más la violencia en el país, por ejemplo, es el narcotráfico, que todavía Honduras en su momento no era un país de tráfico tan alto como lo habíamos reportado hasta hace unos años. Son temas que el crimen organizado aprovecha y se fortalece todavía. Y una de las cosas más importantes también que nosotros vemos en el CONADE es que el crimen organizado se ha infiltrado en la institucionalidad del Estado. Y esto no es de ahorita, es de varios tiempo atrás. Es decir, que las estructuras del crimen organizado permearon tanto en la institucionalidad estatal que ahora no solamente controlan a lo externo, sino también a lo interno. ¿Cómo se llegó a tanto? ¿Cómo llegaron a tener control de territorios inexpugnables incluso para la mismísima policía? Bueno, como lo dicen los panelistas, lo permitimos. De alguna manera tenemos que tener en cuenta que en la política también hay personas que participaron en elecciones y que ahora se encuentran internas o están dentro de la institucionalidad del Estado. Y justamente por eso es importante que algo que decíamos nosotros es la unidad de política limpia, de saber de dónde proviene el dinero y el financiamiento de campañas políticas y ver que no sea, en términos coloquiales, dinero sucio. Abogado Barrios, hace tal vez unos 10 años o más, yo lo entrevisté a usted siendo usted juez y me dijo que a usted le rompía el corazón dictar una sentencia en contra de un muchacho que era llevado a sus estrados como victimario de 1, de 2, de 3 personas, porque en el fondo de su alma usted sabía que aquel muchacho, además de victimario, antes había sido víctima.
ante un sistema injusto que no le dio oportunidades, que no tuvo paternidad, que no tuvo educación, que no tuvo controles, que no tuvo medios, pues, Sí. para desarrollar un proyecto de vida bueno. Ese mismo perfil del muchacho marginado que optó por el delito como una vía de escape, ¿es el mismo que hoy tenemos? Si estamos hablando de los grupos de pandillas, sí. Y normalmente es al que vemos. Digamos, el que cobra la extorsión en la pulpería es ese muchacho marginal. El que asesina a la persona que fue a vivir a esa casa porque esa casa estaba reservada para la pandilla es ese muchacho marginal. Pero atrás de ese muchacho marginal, de ese autor material, de ese primero que podemos ver y percibir, hay toda una organización. Yo, producto de la extorsión en este país, solo para la extorsión del transporte se lava alrededor de 50 millones de lempiras, digamos, a la semana. Y esos 50 millones de lempiras se lavan en el sistema financiero nacional. Y la investigación no llega hasta ahí. Es decir, de nada sirve que hoy agarremos a ese extorsionador, lo metamos a la cárcel porque mañana está cobrando otro muchacho marginal. Entonces, el enfoque debe ser mucho más amplio. Es decir, aquí las estadísticas nos dicen que capturamos a 20 extorsionadores. Bueno, sí, 20 muchachos que cobraban la extorsión. Pero atrás hay toda una organización que nuestra policía de investigación no ha llegado. Entonces, desde hace 10 años, y lo felicito por esa capacidad de memoria que tiene, que me ha impresionado, efectivamente yo le dije eso, y en 10 años el Estado como tal, sin aludir a ningún gobierno en particular, no hicimos absolutamente nada. El problema de las maras, porque estamos, digamos, circunscribiendo el tema a eso que me parece que es correcto, es un problema social. Y frente a un problema social donde usted tiene que darle una respuesta social, no una respuesta penal, pero esa es una cuestión a largo plazo. Pero, digamos, la señora, el señor que sale a trabajar en Chamelecón todos los días, a las 5 o 6 de la mañana no va a esperar 20, 25 años para eso. Necesita una respuesta inmediata. Entonces, por ahí van algunas de las reformas que se están proponiendo desde el gobierno. Ya vamos a entrar a eso. ¿Usted comparte que ese es el perfil del criminal que ahora está asediando a la sociedad? Bueno, tal vez un poquito más elevado. Desde su punto de vista como criminalista, ¿cuál es la interpretación que hace sobre este fenómeno? Bueno, mire, el punto toral aquí, como había dicho el abogado Barrios, es un problema social, pero a la vez se tiene que atacar con una táctica investigativa. Si tenemos el problema social y estamos de acuerdo con eso, de que esta gente proviene de estratos sociales que son afectados por la falta de empleo, por la falta de alimento, en eso estamos claros. Pero como dijo él, nosotros tenemos que separar eso, proteger al hondureño de a pie, porque para que entre una ley, la ley va a tardar un cierto periodo en el Congreso, pero en el interín nosotros ¿qué podemos hacer? Entonces, mientras nosotros estamos debatiendo en una ley o procedimientos tácticos, ellos también se están profesionalizando. Ahora tenemos nosotros mareros que son abogados, son militares, son ingenieros y que se han infiltrado, como dijo el abogado Cáceres, en instituciones del gobierno. Ahora el perfil, en la pregunta suya, del criminal actual es elevado. Ahora ya nosotros no estamos lidiando con pandillas, estamos lidiando con una mafia, como la mafia italiana en Estados Unidos. Ustedes no escuchan en los noticieros que agarraron a un mafioso estadounidense o que extraditaron a un italiano para Estados Unidos. No, porque ellos aprendieron que el sistema criminal, el sistema judicial, tiene lagunas. Pero ¿están de acuerdo ustedes que a pesar de ser un problema de profundas raíces sociales, económicas, de injusticias acumuladas a lo largo de décadas, de instituciones completamente desmanteladas, que no son un escudo para defender la seguridad de las familias, también tenemos un problema de urgencia, de una hemorragia que hay que cortar ahora mismo? Sin lugar a dudas. Es decir, problema de la injusticia, sí, que todos tengamos acceso a los mismos medios de producción, que los ricos son unos injustos, que estos turcos no pagan adecuados salarios. Está bien, eso tenemos que resolverlo como sociedad, los grandes desequilibrios, pero ahora mismo estamos recogiendo 10 cadáveres todos los días de las calles. Es
Es decir, mientras recomponemos la sociedad y todas esas estructuras injustas que tienen como consecuencia muchachos marginales, como ha dicho aquí el doctor Barrios, tenemos 5 fallecidos la semana pasada, que tenemos que tener una respuesta para ello, sobre todo en prevención. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Profundizaremos sobre ello entonces escuchando sus reflexiones en el siguiente segmento de nuestro foro, que llega al minuto de hacer una pausa para que tengan la palabra nuestros anunciantes. Antes, pasemos por una rápida evaluación sobre las instituciones. ¿Por qué las instituciones no nos han respondido? ¿Por qué no nos han defendido? ¿Por qué no han cuidado la institucionalidad, el sueño en paz de nuestros hijos? Bueno, pero más allá de eso, sí, la política criminal del Estado la preside el Poder Ejecutivo a través de la Presidenta de la República. Y retomo su comentario porque me pareció, ¿qué hacemos ahorita en este momento? Más allá de todas las reflexiones que aquí hemos hecho. Bueno, la Presidenta de la República,
como responsable de la política criminal del Estado, a nivel de Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, nos manda un paquete al Congreso Nacional como respuesta inmediata. Podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo, pero esta es la propuesta del Poder Ejecutivo a través de la Presidencia para enfrentar la criminalidad inmediata en este momento. Y ese es lo que nosotros vamos a conocer en el Congreso. Desde el punto de vista, sin conocer, digamos, de manera particular en qué consiste ese paquete, más que lo que hemos visto en la prensa, estoy de acuerdo. Nosotros necesitamos en este momento medidas inmediatas. ¿Las instituciones nos han fallado? Sí, sin lugar a dudas. Y la responsabilidad del Estado de Honduras y de los gobiernos es darnos seguridad. ¿Por qué las instituciones fallaron? ¿No se tuvo nunca una interpretación de parte de los gobiernos sucesivos en Honduras que abandonaron la prevención y la seguridad? ¿No se tuvo nunca una interpretación correcta de la gravedad del fenómeno? Es correcto, la inmediatez de los 4 años de gobierno, digamos, nos cegó de ver el bosque y tratamos de hacer políticas en todos los sentidos para 4 años. En política de salud, la prevención es lo primero. Y en política criminal también. En educación va a mirar los resultados 25 años Hace después. 25 años después. Entonces sí. eso no importa. Pero como me voy a los 4 años, entonces no me interesa. No interesa, Entonces, sí. ese mismo planteamiento y esa misma reflexión y seguridad. consecuencia es en todos los órdenes, en donde el gobierno es el principal responsable. Señor experto en criminalística, ¿tenemos instituciones desmanteladas, demasiado débiles Sí, frente al monstruo? Sí, definitivamente. Yo toqué el tema con el abogado Cáceres tras cámara y le dije que efectivamente cada gobierno tiene su política y cada gobierno tiene sus jefes militares, sus jefes policiales, y en vez de darle una continuidad para que este problema no tenga una repercusión en 25 años, sino que los resultados se miren en corto plazo, cada quien llega con su política, cada quien llega con sus procedimientos, cada quien llega con su visión de cómo prevenir. Pero ¿qué es lo que pasa? Estamos abandonando el monitoreo por parte del 911, estamos abandonando la cultura de la denuncia, que es muy importante. Si no hay denuncia, no hay investigación. Entonces, un principio fundamental de la investigación criminal es la denuncia, hacer los procesos efectivos de inteligencia para que se puedan llevar a cabo. Pero si usted está hoy de jefe policial, No me ponga de ejemplo a mí, no me gusta ese cargo. En el caso, al abogado Barrios le quedaría bien. En el caso, por ejemplo, en el caso del Sí. abogado que él fue juez, Sí, y el fiscal tiene que presentar ajá, la acusación sí, con todas, Muy bien con sustentada, todo lo- muy bien sustentada y con sustentada. todas las de ley. ajá. Pero viene otro procedimiento que no estaba sustentado en ese momento, entonces ya no aplica, sale libre. Entonces ese procedimiento tiene que tener una base de investigación criminal, pero como se están cambiando a cada momento, entonces no hay un seguimiento para que se pueda implementar y se pueda aplicar la ley como es. Pero como le digo, desde lo básico, desde la denuncia, desde la investigación, desde la prevención con las cámaras, monitoreo, eso es muy importante. Entonces como cada quien cambia, Ujú, entonces nunca le damos una continuidad. ujú. Vamos a revisar unos datos que hay acá que ilustran y enriquecen nuestro conversatorio. 101 municipios con 0 incidencias representan el 34% de los municipios de Honduras. ¿Qué significa esto? Bueno, eso es el trabajo policíaco que se ha estado realizando ahorita, datos que provienen desde la Secretaría de Seguridad En el 2024, en los 6 meses que en los 6 llevamos, meses que llevamos del año. no hay homicidios en 101 municipios, que son los que están en ¿qué color? Los que están de color azul. Sí. En esos no hay homicidios en el primer semestre del año. Sí. ¿Qué dice otra imagen, por favor? La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes del 2004 al 2024. Este es un dato referencial muy importante. ¿Cuál es el año más grave? El año más grave, el 2011. 2011. Sí. 86 muertos por cada 100.000 habitantes. 86. 86. 86.50. Ahora, en el 2023, que es el año completo, porque 2024 apenas llevamos Sí. un semestre, es de 34.03 Sí, representó una baja menos 4.11 en comparación con el 2022. en comparación con el 2022. Esa reducción
¿A qué se debe? Se han intensificado, los operativos y las investigaciones en cuanto a materia criminal, más en narcotráfico, decomisos, extradiciones, todo el proceso investigativo en el juzgado, detenidos y juzgados y con sentencia. ¿Verdad? Todo eso se ha intensificado desde ese periodo hasta la fecha. Estamos hablando de unos 13 años, más o menos, en reducción. Sí, en reducción. Desde el año 2011 hasta el 2023-24. En esos 10 años, 11 años, 12 años, ¿verdad que no hemos hecho tampoco el trabajo de prevención que deberíamos hacerlo? Es decir, al mismo tiempo que hemos ido bajando las estadísticas, que ya no hay tanto secuestro, que ya no hay no ha crecido la calidad de vida en salud, en educación, en formación integral, en todo lo que tenga que ver con prevención, ¿no es cierto? Totalmente de acuerdo. Y digamos, la estadística nos da un parámetro, pero nosotros volvemos a los grandes centros poblacionales urbanos. Allí no se refleja Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba, que son los grandes centros urbanos. Allí la violencia ha incrementado. Si usted va a Chemelecón, a la Rivera Hernández, a Cofradía en San Pedro Sula, digamos, la gente tiene miedo salir. Ahí a las 6, 7 de la noche tiene que estar usted encerrado. Posiblemente ha bajado el índice de homicidio, pero ha subido la extorsión, ¿verdad? Ha subido el desplazamiento forzado. Entonces, yo creo que hay que saber interpretar las estadísticas. Seguimos en los barrios menos desarrollados de los grandes centros urbanos del país. Ha habido una disminución de la calidad de vida y no ha habido, digamos, el programa aparejado de la prevención, ¿no? Yo le puedo asegurar que estos muchachos que capturamos, que por supuesto son delincuentes y tienen que ir a la cárcel, pero no hay una familia, no hay un papá, no hay una mamá ahí. Normalmente han sido criados por la abuelita o el tío y sus padres están en los Estados Unidos. Frente a esa realidad social, usted no puede tener buenos hijos, buenos ciudadanos. 264 municipios de Honduras tienen una incidencia de 0 a 8 homicidios. Explíqueme un poco más explícitamente ese dato. Bueno, dentro de la incidencia, usted tiene que ver, y si son observadores, los municipios que están exentos de eso forman un vector. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En estos homicidios, nosotros los caracterizamos por no están asociados con el crimen organizado, sino que son crímenes pasionales, crímenes locales por avijeo, por ejemplo, por enemistades dentro de familia. Y estos crímenes toman lugar no en las áreas, en las ciudades, en Tegucigalpa, San Pedro Sula, sino que en las afueras. Entonces, muchos de estos homicidios no es que sean menos importantes, sino que estos están catalogados como homicidios de manera frecuente y de manera familiar, de manera folclórica, si se puede decir así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dentro de estos homicidios nosotros estamos teniendo situaciones emergentes externas. Por ejemplo, en el departamento del Paraíso. El departamento del Paraíso sufrió una descomposición ahorita por tanto migrante que está ahí. Entonces, hay crímenes que se cometen ahí debido a la migración, debido a que los agentes terroristas ahora controlan migración, controlan prostitución, controlan distribución de droga, y esos asesinatos conexos no están relacionados directamente con las maras o pandillas. Entonces llegan a un índice menor, pero sí son cometidos por patrones externos. ¿Está queriéndome decir usted que los migrantes traen violencia a El Paraíso? Claro que sí. El Paraíso era un departamento próspero de café, de tabaco. Danlí está descompuesto. Trojes está descompuesto por tanto migrante. Y por esa razón. ¿Está probado eso? Sí, señor. Sí. Avancemos a la siguiente, por favor, para concluir esta parte. Lucha contra la extorsión del Plan Integral. Operativo, tecnológico, reforma legal, comunitario, penitenciario, interinstitucional, educativo y presupuesto. ¿Esto qué es? Bueno, en los planes operativos que presenta la policía ahorita,
si usted se fija bien en la constante del cumplimiento de los miembros que están asociados con la policía, tenemos un 70%, que son las Fuerzas Armadas, el Instituto Hondureño de Transporte, que son los que están viendo, como decía yo, la extorsión, ¿verdad? Como tal. En el aspecto tecnológico tenemos que la Policía Nacional tiene un cumplimiento constante del 50%, estos en delitos derivados a la ciberestafa, también que se tienen que tomar en consideración, Sí. con la ciberextorsión, la clonación y todo eso. La reformas legales de los artículos que ellos plantean en el Congreso Nacional de la República y las penas que se tienen que sumar junto con el paquete que les mandaron, que acaba de hablar el abogado Barrios, de los que están instituidos en los códigos 373, 74 y los que consiguen. El comunitario, que aquí es donde nosotros tenemos que tener bastante cuidado. El plan de acción en proceso. No es como tal que la población tuvo la idea errónea de la policía comunitaria. Ellos pensaron de que la policía iba a ir a las comunidades e iba a tratar de ser policía dentro de la comunidad. No. ¿Qué es eso de policía La comunitaria? policía comunitaria es la integración de la comunidad con la policía. ¿Qué sentido? En los sentidos que había planteado yo anteriormente de la denuncia, del reporte, del monitoreo constante. ¿En qué sentido? Yo voy a vigilar su casa si no hay policía. Usted vigila mi casa si no hay policía. Entonces entre nosotros hacemos un frente común y presentamos ese problema al oficial que esté en la posta de la delegación del barrio que compete. Correspondiente. Esa es la integración que se tiene que hacer con la comunidad. ¿Y los otros? En el sistema penitenciario interinstitucional, en el educativo y en el presupuesto, en el penitenciario hay un problema. Y esta ha sido una pugna de poder que tanto ha sido criticada desde gobiernos anteriores. Entre militares sí, y entre policías. militares y va a haber Y policías. Sí. Hay policías penitenciarios. En el país hay oficiales de la Policía Nacional graduados en este menester. Graduados en Argentina, graduados en Chile. Especializados en asuntos penitenciarios. Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Si dicen los militares tienen la penitenciaría, son muy rígidos y no hay un programa de reinserción Sí. social, Sí. no lo hay. Si la policía lo tiene, que está muy permeada la policía y hay fuga de información. O sea, no se entonces, aprovecha de esos expertos. no se les aprovecha. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos, al venir graduados de Sudamérica, ellos vienen con una especialidad, pero se les agrega a los servicios, a patrullar, a investigar, en zonas de que ellos tienen un conocimiento muy superficial. Entonces, ese es un problema. Institucionalmente tenemos que tener en cuenta el cumplimiento de otras instituciones, como cuáles, por ejemplo, está el CONA. ¿Qué otra institución? El Congreso Nacional de la República. ¿Qué otras instituciones? Tenemos que el CONAPREN, COPECO, todas son instituciones que tienen que estar sistemáticamente acopladas para combatir este tipo de flagelos. Al retorno de una pausa vamos a recoger las opiniones de nuestros invitados sobre la vigencia del estado de excepción, los resultados que ha tenido esa medida extraordinaria y el plan contra el crimen que recientemente anunció el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Los superiores a decir por favor y gracias. Barney se lo puede enseñar en un programa de televisión en la Casa al Niño. No es el ministro de Seguridad, ni el ministro de la Presidencia, ni en los gobiernos los que tienen que formar. Entonces vamos a estar de acuerdo en eso. Sí. En que la prevención es una tarea en la que la sociedad entera debe involucrarse. La sociedad debe aplaudir los valores, volver por los valores y no seguir en esta espiral de deformación, de desobediencia y de levantar generaciones de malcriados que estamos levantando. Vamos a llegar a ese acuerdo para obviar esa parte que nos puede llevar siglos discutiéndola. La parte de la prevención es fundamental y no estamos haciendo nada como sociedad. Como sociedad. Los gobiernos duran 4 años. La sociedad es permanente y la sociedad debe trabajar en la prevención. Superando eso, hablemos de las medidas extraordinarias, ya que estábamos hablando de una especie de hemorragia que hay que paliar y hay que detener y hay que combatir. Se estableció un estado de excepción. Desde el CONADE, ¿cómo lo ven? ¿Dio resultados? ¿Es una buena medida o no?
para nosotros, más allá de dar resultados, debemos de plantearnos si hay una sociedad realmente abierta, pluralista. Las sociedades cerradas son aquellas que dicen: puedo suspender el Estado de Derecho para el bien común. Pero la lógica de nosotros es: ¿cuáles son aquellas intervenciones que realiza la Policía Nacional? Bueno, nosotros tenemos denuncias, y eso nos decía el ministro de Seguridad, que las personas utilizan al CONADE para ir a poner denuncias en contra de agentes del Estado. Pero como CONADE nosotros partimos del principio de buena fe, que toda persona que llegue a la oficina le creemos. Sin embargo, tenemos que hacer un proceso investigativo y obviamente tenemos que discernir cuándo una Y denuncia validar la procede información que le o dejan. no. Claro. En ese proceso nosotros remitimos alguna información, como ya les había comentado anteriormente, al inmediato superior de esa persona que fue detenida. Pero un problema que vemos es cómo yo, como ciudadano, identifico que esa persona que está como con agente policial, es decir, con indumentaria, es efectivamente una de ellas. Y justamente es lo que pasó en Tela con las personas, perdón, en Atlántida con las personas desaparecidas, que de acuerdo al reporte, a la información recabada por las víctimas y dada hacia nosotros, es que llegaron personas con indumentaria de agente estatal y se llevaron a las personas. Entonces, a mí como ciudadano, ¿cómo tengo la certeza de que una intervención policial o estatal efectivamente es una persona de la seguridad nacional o es del crimen organizado? Ese es el primer elemento. Segundo, es algunos abusos de autoridad que no solamente nosotros lo decimos, sino que el Ministerio Público encausó a varios agentes de la DIPANCO por el delito de secuestro y otros delitos agravados en el departamento de San Pedro Sula. Entonces tenemos que ver cuál es el control que se está realizando y cuál es la medida que están utilizando los policías, porque una de las cuestiones que nosotros habíamos visto es el alcance material de la misma. Cómo un policía en el decreto que configura el estado de excepción puede decir: ok, por estos delitos te voy a detener, pero cuando vamos a los libros de registro, en las postas, vemos que son detenidos por infracciones a la ley de policía y convivencia ciudadana, que no todas las personas que están detenidas ahí tienen que ver con el tema del crimen organizado, sino que son ciudadanos comunes que, por ejemplo, andaban en estado de ebriedad, había una falta de respeto a la autoridad. Entonces, tener que tener en cuenta el alcance material de una intervención policial es bastante importante. Y la otro elemento que habíamos dicho, que la suspensión de garantías continuas, ¿qué es lo que me está proporcionando a mí? Porque había un problema legislativo que decía que la libertad de circulación iba a ser suspendida, pero en artículos posteriores del mismo decreto decimos que no se suspende. Entonces, la claridad que tenemos que tener sobre la intervención que se está realizando en un estado de excepción, tenemos que tenerla bastante clara. ¿Vale la pena seguir extendiendo el estado de excepción al infinito? No vale la pena. Hay que ser sincero. Ese estado de excepción no se ha aplicado en las colonias y los barrios donde nosotros circulamos. Y la gente de clase media ni siquiera se da cuenta de que estamos en un estado de excepción. Hay que ser claro en esto. Ese estado de excepción se ha estado aplicando en los barrios marginales, en los barrios menos desarrollados Y más allá del de país. eso, ¿ha dado resultados? En términos cuantitativos, sí, porque se han capturado alguna cantidad de Que personas. sin estado de excepción no se habría logrado. No se hubiese capturado, y además porque los procedimientos legales no lo hubieran podido permitir, que era un poco lo que decía el colega aquí. Pero más allá de eso, los estados de excepción son medidas excepcionales. La normalidad no es eso. Por lo tanto, si nosotros queremos combatir la criminalidad con esta medida excepcional, no es por ahí el camino. ¿Hasta cuándo está vigente? No, en el último decreto que nosotros aprobamos, siempre lo aprobamos por 60 días, ¿verdad? Es decir, más allá de eso, ojalá que estas nuevas medidas que vengan, digamos, vayan disminuyendo la necesidad que nosotros necesitamos o debemos tener en el Congreso para seguir prorrogando indefinidamente estos estados de excepción. ¿Cuánto tiempo de vigencia tiene el estado de excepción en Honduras? Más de un año. Más de un año. Un año y medio prácticamente. Fue como en diciembre del 2022, ¿verdad? Sí. Exacto. ¿Y ahora cuándo termina? El que está ahora vigente. ¿Cuándo se cumplen los 60 días? No recuerdo, A pero finales de julio será. Sí, luego nos mandan otro decreto y lo vamos van- así. y lo van seguramente. posponiendo. exacto. Sí. ¿No valió la pena? Yo creo que tenemos que rendirnos, si, como decía el abogado, otras cosas que tenemos que tener en cuenta es, por ejemplo, dónde están haciendo las intervenciones. El crimen organizado, estamos hablando de que la policía solamente interviene lugares y colonias en situación de pobreza. Pero los grandes criminales, ¿dónde están? Sí.
No, es una de las cosas que debemos de tomar en cuenta, que ha mutado el crimen. El crimen no se encuentra en las colonias, las cabecillas, por así decirlo, no se encuentran en las colonias marginales. De Tacón Alto Claro que no. y de Manga Larga. Exacto, viven en Sí. colonias de alto prestigio donde las casas son de mayor precio Claro. y justamente no hay intervenciones allí. Por supuesto. Y la otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que quienes participan en el crimen organizado. Una de las cosas que nosotros observamos es que hay personas menores de 18 años que participan o están en el crimen organizado, ya sea por reclutamiento forzado o por integrarse a la misma. Muy bien. Después del estado de excepción, ahora el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad hace un par de semanas ha anunciado medidas extraordinarias en un plan contra el crimen que tiene más o menos entre 14 y 17 puntos, de los cuales voy a plantearles algunos para escuchar sus comentarios. ¿Qué opina usted del plan anunciado por el gobierno? Bueno, mire, es un arma de doble filo. ¿Por qué? Es un arma de doble filo porque, como bien lo dijo el abogado Barrios, lo más probable es que se vaya a extender El estado de excepción. de excepción. Y no conviene mucho. ¿Por qué? Porque vamos a tener siempre la misma cuantía en cuanto a resultados. Ahora bien, si se va a tomar otra medida con el estado de excepción, como lo había tocado yo en el interín del anuncio, no anunciemos a dónde vamos a intervenir. No demos nosotros como cuerpos de seguridad o los cuerpos de seguridad primicias a dónde nosotros vamos a atacar al crimen. Esa sería una buena arma. Ahora, ¿cuánto más lo van a extender? ¿Cuáles son los parámetros en cuanto a derechos humanos que se tienen que respetar? ¿Qué opina de las principales medidas anunciadas en el plan en contra del crimen? La implementación de un brazalete electrónico, las saturaciones policiales en barrios y colonias, endurecer las penas, destruir plantaciones de droga, capturas de extraditables, incluso hasta una lista dieron ahí de personas perseguidas, construcción de cárceles nuevas, llamar terroristas a los mareros, el control de los chips, de los SIM card de los teléfonos, replantearse lo de la prisión preventiva para personas que están en juzgamiento. ¿Qué le parece a usted como criminalista? Todas bien, menos la del brazalete. ¿Por qué? Porque la del brazalete conlleva a un gasto para el Estado de Honduras en la implementación y en el monitoreo. Si ahorita tal cual nosotros tenemos problemas monitoreo del 911, ya se imagina usted 3.000, 4.000 personas con brazalete. Todas las demás están bien porque se tiene que hacer, se tiene que poner mano dura. Como dijo un general fenecido, comandante de la Fuerza Aérea, son subversivos urbanos. Tráteseles como tal. Ahora, brazaletes, ahí, en mi opinión personal, no estoy de acuerdo porque es un gasto en el que incurre el Estado por el monitoreo y la instalación y la compra de esto. ¿Cuál es la visión global que tienen desde el CONADE sobre este plan contra el crimen? Bueno, nosotros ya habíamos estado en un programa similar, ¿verdad? Donde Sí. habíamos analizado. Creo que hay varias cosas importantes. Por ejemplo, las intervenciones que puede hacer la policía para la destrucción de droga, la incautación, etcétera, etcétera. Nos parece que son actividades que debe hacer cotidianamente las fuerzas policiales. Pero hay tres cosas que a nosotros nos preocupan. La primera es la Isla del Cisne. Hace una semana nosotros, de una cárcel instalada ahí, emitimos una alerta temprana porque tenemos que ver, bueno, el expertise del CONADE en la que emitió la alerta temprana fue sobre, uno, el gasto que puede tener el Estado. La isla está situada en una localización que es de bastante reporte de huracanes y tormentas tropicales. El gasto que va a incurrir el Estado en mantener una isla fuera de terreno, las personas que pueden acudir ahí, los que tienen el derecho a la visita, por ejemplo, no sé qué personas van a estar privadas de libertad, no me queda claro si es una granja penal, si es una cárcel de máxima seguridad, porque se ha dicho varias cosas. La tercera es la licencia ambiental, no la conocemos, por ejemplo, salió de la nada, es una de las cosas que a nosotros nos preocupó. Otra cosa es la prisión preventiva. Una de las cosas que ya sabemos en el país, que las cárceles tienen un nivel de hacinamiento del 30-40%, de las cuales hay personas que ya han cumplido la pena y no están liberadas. Y las personas que van a cumplir prisión preventiva, varias personas que están con esa medida ya han incluso cumplido la mitad de la pena del delito que se le está imputando. Entonces la lógica es, vamos a tener más personas en las cárceles y menos personas en la sociedad. Y el otro elemento que también nosotros habíamos dicho era de algunas, que ya lo habían mencionado anteriormente, algunas estrategias policiales que nos parece importante.
una de las cosas que también queríamos resaltar es la ley de colaboración eficaz, en que en los términos que lo dejó la MASI resulta bastante importante para luchar contra el crimen organizado, y me refiero al crimen organizado de manera amplia, no solamente maras y pandillas, ¿no? Entonces, pero las reformas que habían propuesto para el Código Penal, el aumento de penas, hay algo importante, y es saber cómo engranaje o cómo trabaja el Estado de manera conjunta. Porque no solamente el aumento de penas, sino también cómo aplica el operador de justicia los delitos o cómo los imputa. Teníamos un problema, y ya voy aterrizando con esto. Cuando se entró el nuevo Código Penal, había el delito de asociación ilícita o asociación para delinquir, no recuerdo muy bien cómo se llama, que decía de que cuando dos personas hacían una actividad lícita, pero que terminaba en actos ilícitos, se les iba a imputar ese delito. Entonces, ¿qué era lo que se manifestaba en ese momento? Bien, que las protestas que ejercía la sociedad y que en el momento habían daños a la propiedad, se iban a ser procesados por ese delito. Ese es el primero. Ahora, ¿qué ganamos nosotros con calificar a estas personas con terroristas? Había un problema de que, por ejemplo, si procesamos a una persona, ¿dónde queda el principio de presunción de inocencia en el cual el proceso penal debe regir en Honduras? Eso es otro problema. ¿Cómo vamos a contrarrestar o cómo vamos a trabajar con ese principio del proceso penal? No podemos desligarnos de eso, porque si no, cualquier persona que entre al sistema de justicia penal va a ser al revés. Presuma que toda persona que entre al sistema va a ser culpable y no inocente. Entonces son una de las preocupaciones que nosotros habíamos manifestado. ¿Qué es lo que llegará al Congreso? Ese paquete de medidas, pero lo que yo, con mi experiencia, lo que va a tener un efecto inmediato son dos. Las demás, hombre, son merengue del pastel. Es la elevación del tipo penal de la asociación ilícita a terrorismo. Porque esto va a implicar que usted va a agarrar a todos los pandilleros, como lo hizo Bukele. La gente quería a Bukele y las medidas fuertes de Bukele y que llenemos las cárceles de mareros. Eso va a dar como resultado que hoy usted va a capturar un marero, ya no va a necesitar. El derecho penal tenemos una división. Lo que nosotros decimos el derecho penal de autor y el derecho penal del acto. Normalmente hasta ahora en el procedimiento penal a usted se le juzga por lo que hace, no por lo que es. Fíjese lo que le estoy diciendo. Con elevar el tipo penal de la asociación ilícita al terrorismo, usted va a juzgar a la persona por lo que es ahora. Que eso desde el punto de vista académico es un retroceso, digamos, penal. Más o menos lo que hacía Hitler con los nazis. A usted se le llevaba a un tribunal porque era judío, no porque había realizado alguna situación más allá. Un acto punitivo. Un acto punitivo. Entonces, cuando hagamos este cambio, que es lo que hizo Bukele, es decir, agarra un marero, yo ya no necesito probar en los tribunales que hizo algo malo, porque cambiamos la política criminal de ese tipo penal de no lo estoy juzgando por lo que ha hecho, sino por lo que es. Por eso Bukele tiene 80,000 mareros en las cárceles y la gente puede caminar libremente. Eso al ciudadano de pie le gusta. Otra cuestión es el debate académico que podamos tener nosotros, pero al ciudadano de a pie le va a gustar que todos los mareros de la colonia tal estén recluidos en la cárcel. Pero es que no se trata de qué es lo que le guste a la gente o qué es lo más popular o qué es lo que nos sube el rating de cariño de la gente. Se trata de efectividad. Bueno, pero ¿Eso vuelve efectiva la lucha contra el crimen? Sí, sin lugar a dudas. Al ciudadano de Chamalecón que va a salir a las 5 de la mañana y va a regresar a las 6 de la tarde, que no haya ningún marero en su colonia, va a representar una tranquilidad y una paz. ¿A usted en lo personal eso le parece correcto? No, no desde el punto de vista de política criminal, pero va a tener un efecto inmediato en el ciudadano de a pie. ¿Qué no le parece correcto? Yo creo que se van a violar garantías individuales porque retrocedemos desde el punto de vista académico en el campo penal a que a usted lo juzgan por lo que es y no por lo que ha hecho. Nuestra normativa penal es un derecho penal por lo que hace, no por lo que es. Y esto hay que decirlo, pero en El Salvador ha tenido efectos positivos y la gente está contenta en que tengamos a los 90,000 mareros que habían en El Salvador en una cárcel violándole sus garantías y con una prisión preventiva al infinito. ¿Qué garantías constitucionales se violan con esa figura? El principio de inocencia inicialmente.
que es uno de los principios fundamentales de las garantías individuales. ¿Por qué lo hace el Partido Libre? Más allá del Partido Libre, porque no es una cuestión de partido, el Consejo Nacional Es el gobierno. Es el gobierno. El gobierno es de Libre, doctor Barrios. Pero no lo puede ignorar. Pero esta es una decisión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, donde están todos los poderes del Estado. No es solamente Libre, porque la reforma necesitamos 65 votos y Libre ahora no tiene ni 50, tiene 43 con los compañeros que se fueron al Partido Liberal. Así que va a ser una decisión de todas las fuerzas políticas del país, no solamente del Partido Libre. ¿Y por qué lo impulsa el gobierno? Un gobierno de este signo político, ¿por qué impulsa esas medidas? La necesidad de darle una respuesta inmediata al crimen, la necesidad de darle una respuesta inmediata a la población que está sufriendo directamente el flagelo de la criminalidad de las pandillas. Con esta medida que comenta el doctor Barrios, ¿se violentan garantías constitucionales que dice el CONADE? Claro que sí. El debido proceso es uno de ellos, como una dimensión del acceso a la justicia, y tenemos que tener en cuenta también el contexto país. ¿Qué pasa si, independientemente del partido político que esté en el gobierno, se vuelve un gobierno más represivo y quiera incriminar a cualquier persona que esté contraria a su política de gobierno en contra? Y imputarles, ¿cómo vamos a probar que una persona está involucrada en maras? ¿Con los tatuajes o con cuál? Porque los mareros actuales ya no todos tienen tatuajes, al menos en Honduras, que eso No, es y una además cosa que ahí es habíamos dicho. entrar agua a arenas movedizas, Sí. porque ¿qué tipo de tatuajes son? Aquí hay, entonces, ingresa Messi al territorio nacional y hay que capturarlo. A porque- todas las selecciones de fútbol, todas casi las todas las selecciones de selecciones. fútbol, la No, pero selección de Brasil aquí. Es decir, Pero hay de maras a maras también. cosas Hay maras de saco y corbata también que le han hecho más daño a este y que país. no llevan tatuajes Y que en la no piel, llevan lo tatuajes. llevan en el corazón. No, y Estos han llegado- bandidos que pagaron Y han llegado a ser hasta presidentes de la mil República. millones de lempiras por unos hospitales de mentiritas, por ejemplo, esos Claro. son más que pandilleros. Claro, claro. Ok, entonces Sí. estamos hablando- ajá. Claro. Auténticos criminales. Exacto, son pandillas. Auténticos criminales. Asociaciones ilícitas. Asociaciones ilícitas, estamos de acuerdo, pero no perdamos el foco. Usted me dice que eso es abrir la puerta a una violación de garantías constitucionales. Claro que sí. O sea, hablamos del debido proceso, del principio de presunción de inocencia. Y como lo decía el diputado Barrios, tenemos un derecho penal por lo que hizo, no por quién es. Porque aquí por quién es, yo puedo asumir que usted pertenece, o cualquier persona pertenece a un crimen organizado por alguna actividad que realice o creería que debería realizar o por con quién se lleva. Tengo un retraso de 3 minutos para la pausa. Discúlpenme, voy a interrumpir la conversación y luego retomamos el asunto. Vamos a una pausa. Tienen la palabra nuestros anunciantes.
para que en las televisiones las pausas comerciales también se mantengan abiertos los micrófonos y las cámaras. Son más porque ricas, ¿verdad? lo que se queda en los intermedios a veces es muchísimo más rico que lo que sale al aire. Estábamos conversando y vamos a retomar parte de lo que hablábamos. Con la reforma, diputado Barrios, ¿se va a poder encausar a alguien por ser marero y considerarlo terrorista sin que haya la acreditación frente al juez de un hecho punitivo concreto? Inmediatamente, para ponerlo en prisión preventiva, ya no va a necesitar que el Ministerio Público, quien ejerce la acción penal pública, acredite que ha hecho algo ilícito. Tráfico de drogas, amenazas, nada concreto. Eso puede hacerlo después, pero lo que se busca con esta medida es poner al marero en una prisión, tenerlo preso. Y con solo alegar al tipo penal de terrorista, lo vamos a hacer. O va a poderlo hacer la Fiscalía. ¿Es violación de los derechos humanos? Sí, sin lugar a dudas. Es un retroceso en la perspectiva. ¿Y consciente de eso usted va a votar a favor? Sí, sí. Es decir, mire, yo creo que el derecho penal debe responder a las necesidades de la población. No importa qué precio. No al contrario. Hay necesidades que usted tiene que tomar de urgencia en política criminal. Cuando usted, un médico, ve que usted tiene un cáncer en la pierna, seguramente... No me ponga de ejemplo para eso. Pero tengo que ponerlo porque la gente lo entiende mejor. Señor X, cuando usted... Este señor que está aquí. Pero mire, este señor, si tiene un cáncer y hay que arrancarle la pierna para salvar todo el cuerpo, se le arrancan. Pues eso aplicado al derecho penal. O sea, usted es lo consciente mismo. de que va a aprobar una medida violatoria de los derechos humanos, va a votar a favor por el bien ulterior, por el propósito ulterior que persigue. Por el proceso, por el propósito y el objetivo inmediato. La gente que está en Chamelecón, la gente que está en los barrios marginales, que cada vez que sale va escondiendo el celular o sabiendo que lo van a matar, necesita medidas como esa. Yo puedo llegar y explicarle la violación del derecho humano, la violación del debido proceso. Para estos ciudadanos lo que les interesa es poder salir a las 7 de la mañana a su trabajo con la seguridad que va a llegar. Eso es lo que quiere la gente. Si eso lo hubiera propuesto Juan Orlando Hernández, que era adversario suyo, ¿usted hubiera aplaudido como lo aplaude hoy? No sé, en ese momento cuando él estaba en el ejercicio yo era un académico en la universidad y las cosas se ven de manera diferente. Hoy que yo voy, por eso le decía yo que yo tengo la fortuna de ser diputado y llegar los fines de semana a Chamelecón y el ciudadano me dice, hagan algo, diputado, ya no soporto a estos pandilleros. Y yo hoy soy diputado en el Congreso Nacional y puedo tomar esta medida. Más allá de mis principios, quiero interpretar a quienes represento. Y a quienes represento están viviendo una realidad que es esta que yo le estoy mostrando en este momento. Cuando me dice más allá de mis principios, ¿es oportunismo eso? No, no es oportunismo. Yo creo que el derecho se legisla en función de la realidad y no al contrario. Es decir, la sociedad, usted no legisla primero y después la sociedad se adapta. El derecho debe adaptarse a la realidad. Explíqueme la segunda medida, la de la prisión preventiva. ¿Cuál es la reforma planteada? No la conozco porque sí, pero lo intuye, porque es el modelo Bukele. Prisión preventiva, es decir, nosotros tenemos una prisión preventiva que no puede llegar más allá de 2 años. Sí. Hasta 6 meses, digamos. 2 años, 6 meses en términos generales. Es decir, para que quede clarito a los que nos comparten la audiencia hoy. Usted puede estar preso antes de llegar a juicio por lo menos 2 años, 6 meses. Sí, sin que haya una sustanciación de un juicio concreto, lo tienen guardadito ahí 2 años. Por lo menos 2 años. Y es legal. Y es legal. Y es legal. Una vez llegando a ese término, si no está sustanciado usted va una para acusación, afuera. Usted va para afuera. Va para afuera. Sí. Hoy seguramente se va a ampliar ese periodo. ¿A cuánto? No, en realidad necesitaría conocer cuál es el proyecto. ¿Cuál es el modelo en El Salvador? ¿Se eliminó? Se eliminó. ¿El término? Sí. No hay límite. No hay límite. Entonces un señor que está ahí guardado puede estar 350 años. Los pandilleros los 70,000 pandilleros que tiene Bukele ahora van a estar guardados 50, 60 años. Y la gente está feliz. Porque usted va a El Salvador hoy y la gente puede caminar en los parques y en las calles. De esta medida, ¿qué opina usted como criminalista? No, totalmente de acuerdo.
e incluso da un periodo más para realizar un tracto investigativo con la prisión preventiva, como lo habían dicho, y yo les había puesto al principio del programa la figura de la conspiración, solo por el hecho de ser pandillero, marero, 50 años. Ya le voy a pedir que me explique eso de la conspiración, que me parece un elemento interesante, pero ¿usted cree, señor Martínez, que habrá un interés de la institucionalidad con los malos recursos que tienen de investigar los tractos delictivos y la hoja de vida y las andanzas de este señor? Si ahora que tienen 2 años y medio como máximo no les preocupa, imagínense que le digan: no se preocupe, lo puedo guardar 70 años. Si usted no viene a acreditar aquí la comisión de un delito de este señor, igualmente se lo voy a mantener guardado. ¿Usted cree que haya? Mire, ese es importante el comentario porque es el complemento a la intervención del abogado Barrios. Sí. Ahí es donde los entes investigativos del Ministerio Público tienen que actuar de oficio, porque él está en prisión preventiva y es ahí donde el investigador tiene que poner sus oficios para demostrar que esa persona, no solamente por el hecho de ser o conspirar, es culpable del delito que se le imputa. Habría que ser demasiado optimista para creer que haya eficiencia. Sí, mire, la montañita ahorita es así de documentos. Sí, sí. Va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo esa montaña de expedientes al infinito. Pero como hizo El Salvador, ahí está lo interesante, el complemento. El Salvador tiene juicios express. El Salvador tiene exactamente, como lo digo, cubículos donde están juzgando a diario mareros. Por terrorismo, no tengo que acreditar absolutamente nada. Ajá, pero tiene que venir, la investigación sustancial para que cuando yo porque él me va a preguntar a mí como investigador, Ajá. derechos humanos, me va a decir, De acuerdo. usted le está violando los derechos humanos constitucionales. Aquí está el expediente, como Sí. yo se lo había explicado tras cámara. Este es el expediente completo para que no haya... Pero para eso usted debe reconocer, necesitamos instituciones de otro carácter Exacto. que Hay no que son las que tenemos aquí. Hay que Así es, capacitarnos. exacto. Hay que ¿Están de acuerdo capacitarnos. ustedes? Totalmente Pero de acuerdo. Pero ¿qué pasa cuando una institución está cooptada? Podemos tener un gobierno democrático, pero cuando llega un gobierno que posiblemente o probablemente, según la historia de Honduras, sea autoritario, toda aquella persona que sea en contra de mi gobierno, lo voy a categorizar Sí, como pero es que se terrorista. presume que la institución debe de estar actuando de acuerdo al marco legal, no dependiendo de las instrucciones de un político pasajero, Pero ¿cuál ¿no? es la realidad nacional? Sí, bueno, ¿Verdad? otra cosa es aterrizar en la realidad. Ese es el ideal, de que un Ujú. operador de justicia puede impartir justicia en un proceso penal con independencia e imparcialidad. Ahora, ¿cómo se vuelven sostenibles esas medidas en el tiempo? Mire, yo creo que desde el punto de vista político se sigue sosteniendo porque la población se va a ver libre, digamos, de ese mundo psicológico de violencia. Y eso va a elevar la popularidad de los políticos que tomaron esa decisión. La gente va a decir, hoy sí puedo caminar, ya no hay mareros y este gobierno se le ha plantado a los malos, a la delincuencia. Por eso lo están haciendo ahora. No, yo no estoy diciendo por eso, pero son realidades distintas. Y la gente, ese tipo de medidas va a tener algún resultado inmediato, que es lo que la gente está pidiendo. ¿Ustedes se oponen Claro que sí. a lo de llamarles terroristas y a lo de cambiarlo de la prisión preventiva? Como lo había dicho el diputado Barrios, tenemos que ver la reforma. Ya habíamos dicho públicamente que la reforma como tal, tiene que ser sometida a un control de Sí, constitucionalidad. pero y esto es lo que se han planteado, esto es lo que hay. Claro. Partamos de lo que hay. No hay otra manera de combatir el delito de cortar la hemorragia para seguir con la figura. ¿Hay otra manera? Sí. Me lo explica después de una pausa. Es la última vez que interrumpo tan rico conversatorio con nuestros interlocutores hoy hablando de la necesidad de políticas, plan de seguridad con estas medidas controversiales, polémicas desde el legislativo, licenciado Martínez. Sí, totalmente de acuerdo. No es un tema que se pueda agarrar del plano subjetivo, porque como dijo usted, la hemorragia está. Y con el ejemplo tan parco como lo puso el diputado Barrios, hay que cortarlo. Hay que cortarlo, sea el gobierno que esté, hay que cortarlo. Porque si no, nosotros lo que va a pasar es que hubo una recomendación por parte del señor Hugo Maldonado de desarme general.
¿Y qué es lo que va a pasar si el gobierno a mí no me brinda una garantía? Yo me voy a armar como ciudadano para defender lo mío. Entonces vamos a crear un estado anárquico. Entonces, o se resuelve esto ahorita con las medidas que se tuvieron que haber tomado hace 15 años, o nosotros vamos a un descalabro social. ¿Por qué el gobierno de Castro toma estas medidas a lo Bukele, para llamarlo de manera simple? Hasta ahora, 2 años y medio después de tomar posesión, ¿no tenían otro plan en contra de la delincuencia? Seguramente, pero los otros planes son a mediano y largo plazo. Y en estos 2 años y medio la violencia, sobre todo orquestada por las maras y pandillas, ha arreciado. 2 años y medio necesitamos respuestas inmediatas. ¿Este gobierno ha perdido la batalla? No, al contrario, si usted ve, digamos, las estadísticas que hoy miramos, cómo ha ido en descenso, por ejemplo, el delito de homicidio. Pero esas son, es decir, una cuestión es el tipo penal de homicidio y otra cuestión es el tipo penal de extorsión que todos los días pasa, el desplazamiento forzado que está habiendo en ciudadanos en los barrios marginales, y esas estadísticas no las vimos. Y eso es la violencia que está enfrentando la población día a día. Explíciteme, licenciado Martínez, lo que usted anunciaba al inicio de nuestro conversatorio sobre la figura de la conspiración. Bueno, la figura de la conspiración no está legitimada en nuestro Código Penal. Es de asociación ilícita nada más, como le explicaba el abogado Cáceres. Pero si se plantea esto y se integra esta figura para conspirar, no solamente tendríamos nosotros a los mareros, a los pandilleros o a los delincuentes comunes, sino también a los ejecutores directos. A los ejecutores directos. Ajá. Por ejemplo, usted acaba de mencionar la compra de los hospitales móviles, por ejemplo. Sí. Ahí se conspiró. ¿Cuántos conspiradores están presos ahorita? Está el señor que autorizó la compra, la ministra Taura, creo que estaba de salud en su momento, pero ahí hubo gente que conspiró. ¿Cómo se traduce eso a la violencia criminal, esa figura de la conspiración? Si tiene tanta culpa como el hechor. Por ejemplo, el expresidente Juan Orlando Hernández, él está acusado por conspirar. Sí. ¿Verdad? Entonces, esa figura ellos la tienen inscripta en el sistema judicial estadounidense y tiene una sentencia. ¿Qué opina usted como académico, doctor Barrios? No, la figura sí existe en el Código Penal. Sí, no es necesario. En el Código Penal está el autor directo o el autor material del hecho. Pero existe, es decir, el Código Penal también dice que es el autor indirecto o el autor intelectual. Que nosotros no me gusta esa palabra, pero igual, hay que respetarla. Sí. Hay que respetarla. Es el que conspira realmente. Sí. Entonces, esa figura ya la tenemos. Otra cosa es que en las investigaciones que hacen nuestros órganos investigativos siempre condenemos al autor material y que nunca sean certeros. Exacto. Y que sean certeros y que no dejen ni sombra de duda de la vinculación de un señor en una conspiración para cometer un delito. Exacto. Pero con lo que tenemos, no, señor Martínez. Es decir, aquí ha habido, y usted debe reconocerlo, yo creo que usted tiene un amor por la policía y por las instituciones, esa más que el que tenemos nosotros tres, que somos civiles y siempre lo hemos sido. No sé si... yo he sido. Siempre lo soy. Y siempre lo ha sido. Sí. Ha habido aquí crímenes, asesinatos pavorosos que han quedado filmados con la carita del señor, que poco les faltó a los autores para dejar ahí su tarjeta de identidad y la dirección de su casa. Exacto. Nunca los encuentran, nunca dan con ellos. Exacto. Sí. Imagínese usted esa figura de el conspirador, el intelectual, el que le ayudó, el que le prestó las herramientas, el que formuló el plan malévolo aquel del crimen. ¿Cómo se llega a eso? Sí, mire, nosotros tenemos ahorita la mejor escuela que podamos haber tenido. Nosotros tenemos el proceso de investigación que se está llevando con todo esto de narcotráfico en Estados Unidos, el CC1, el CC4, el CC2, procesos como hay, hasta los filman los interrogatorios. Ajá. Entonces nosotros, que somos signatarios a los procesos académicos investigativos en Estados Unidos, a través del FBI, a través de los diferentes cuerpos de investigación, tenemos que hacer el acercamiento
para llegar a esos niveles. Tenemos que hacer el acercamiento para no dejar ninguna laguna investigativa al momento que nosotros presentemos un expediente al juzgado, que nosotros presentemos un expediente al CONADE, que ellos no tengan la menor duda. Necesitamos profesionalizar las instituciones, purificar las instituciones, depurarlas completamente. ¿Usted reconoce que tenemos instituciones podridas? Absolutamente, más que podridas. Entonces ahí donde viene el proceso de selección. ¿A quién vamos a seleccionar nosotros? Terminemos aterrizando en un asunto de actualidad. ¿Qué datos tiene el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos sobre los desaparecidos actualmente en Honduras? Bueno, quien tiene los datos oficiales es la Policía Nacional. Sin embargo, el CONADE, el problema es que puede llegar las personas que han reportado a una persona desaparecida. Por ejemplo, son entre 70 personas que han ido a interponer quejas. Sin embargo, la investigación que la lleva como tal de una persona, si está localizado o no, es la Policía Nacional. ¿Qué les ha parecido el manejo que hizo la policía sobre este último caso de los muchachos desaparecidos cuyos cuerpos fueron recogidos sin vida en la montaña de Tatumbla? Ok, para buscar una persona desaparecida tenemos que evaluar el contexto, ya lo decía el ministro de Seguridad, o sea, en dónde ocurrió el hecho. Ocurrió en Francisco Morazán, donde hay presencia de crimen organizado, pero tenemos otro contexto, que es en Atlántida, donde desaparecieron 14 personas, que de acuerdo a los reportes de las víctimas o de sus familiares, fueron desaparecidas por personas con indumentaria militar. Entonces hablamos de personas no localizadas, personas desaparecidas y desaparición forzosa, que son tres elementos distintos, pero que en lo mismo, por ejemplo, en una persona no localizada, se presume que de acuerdo a la información que tiene el ente policial, no hay la participación de un crimen. Una persona que se ha ido de su casa, por ejemplo, es el ejemplo de ello. Una persona desaparecida es, en este caso, que de acuerdo a la hipótesis del caso que ha presentado la Secretaría de Seguridad, es una persona como tal desaparecida, porque hay una persona no localizada y la comisión de un crimen. Pero, de acuerdo al relato que tenemos en Atlántida, posiblemente sea una desaparición forzosa, tal y como lo relata Ofrane, que el 18 de junio de 2020 desaparecieron personas del Triunfo de la Cruz. ¿Provocadas por quiénes? Aparentemente por agentes estatales. ¿Cómo así? Por fuerzas de seguridad. De acuerdo a lo que ha dicho Miriam ¿A Miranda. este caso de estos 23 de ahora? No. A lo que había dicho Miriam Miranda. A los de antes. A los que ahora están desaparecidos en Cortés y Atlántida. En Atlántida. Los 14 que desaparecieron en Crique, en la comunidad de las Marías, algo así se llama, ¿no? Ajá. Sí. De acuerdo al reporte, fueron personas que llegaron a la casa de ellos, de las personas desaparecidas, con indumentaria de agentes estatales. Que pueden ser o no ser. Exacto. Pero como tengo la certeza de que no eso es, porque hay un tráfico de los uniformes que es una de las preocupaciones que nosotros desde CONADE habíamos dicho a la implementación del estado de excepción. ¿Cómo controlamos quién es o no militar? ¿Qué demandan ustedes de las autoridades en estos casos? El abordaje serio de la criminalidad a través de una estrategia adecuada, razonada, que se pueda medir en tiempos y resultados. Uh-huh. Unas últimas preguntas. El ministro de Seguridad no se cansa de repetirnos que vamos bien. ¿Usted cómo ve la cosa? ¿Vamos bien o no? Bueno, mire, él no va a decir que vamos mal, ¿verdad? Porque la gestión que él está haciendo es una gestión, yo lo catalogaría como pasiva, pero es constante. Entonces, vuelvo yo al comentario que le hacía anteriormente. Para que esto funcione, el que venga atrás de él tiene que darle la continuidad al mismo proceso que le está dando. Porque si se ve interrumpido, entonces volvemos a un retroceso nosotros en el análisis criminalístico, que ya no tenemos el lujo de darlo por la situación tan seria y grave que está pasando el país en estos momentos. Entonces, tácito sí, pero tiene que ser continuo. Desde su óptica como penalista y como ciudadano hondureño, ¿cómo vamos? En algunos aspectos como homicidio, las estadísticas señalan que hay menos homicidios hoy que el año pasado y que el año anterior. Pero en el día a día, la gente está sufriendo violencia. No es posible, y a mí me preocupa, que desaparezcan 10, 12, 13, 14 personas y no tengamos respuesta. Esto en México se hizo una costumbre. Ojalá que en este país no pase eso. Brillante respuesta. ¿Cómo vamos?
dependiendo de lo que nos preguntemos. Estrategia de seguridad ciudadana no hay, no tenemos un norte para ver en dónde vamos a trabajar. Segundo, en temas, como decía el abogado, desaparecido, esperemos que no se vuelva una costumbre, porque en México justamente es eso, personas desaparecen y no hay una estrategia de búsqueda. Creo que no dudo que haya una voluntad, por ejemplo, o alguna buena fe por parte de las autoridades estatales de buscar, en este caso la Secretaría de Seguridad, a las personas que están. Hemos visto que se han creado misiones de búsqueda, eso es una buena señal. Sin embargo, la prevención de la desaparición de personas debe ser una prioridad para el Estado en este momento. Y me parece muy interesante lo que dice el doctor Barrios en términos de que ojalá que no se vuelva una costumbre, pero es que ya hemos llegado demasiado lejos. ¿Cómo es posible que haya alguien que se atreva a desaparecer 5 muchachos en un barrio? Solo que ya haya un atrevimiento a la comisión de un delito de esas magnitudes ya debe ser un motivo de alarma en una sociedad, ¿no le parece? Cuando usted ya ganó el territorio, y al principio del conversatorio, hablábamos de ello. ya gané el territorio. Sí, exactamente. Y tan gané el territorio que soy capaz de hacer cualquier cosa. Inclusive de desaparecer 5 personas. Eso ya personas, es alarma. Y eso me da una impunidad. Eso ya es alarmante. Sí, este fenómeno de la desaparición, no por cuestiones políticas ideológicas, que eso pasó en los 80. Esta desaparición es por motivos de narcotráfico, de tráfico de personas. De lo que sea, pero no debe ocurrir. Pero no debe ocurrir. No debe ocurrir. Si no hay una respuesta inmediata, vamos a caer en el caso de México. Les agradezco, señores, sus reflexiones valiosas para nuestra audiencia. El licenciado en análisis criminalístico y especialista en seguridad, don Marcial Martínez, el abogado Ramón Enrique Barrios, diputado del Partido Libertad y Refundación en el Congreso de la República, y el abogado Daniel Cáceres, del Observatorio de los Derechos Humanos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Muchísimas gracias a todos.